Bueno, a continuación vamos a seguir con el trazo del uniforme que hemos visto del diseño número 3, que era un uniforme médico, una pijama médica. Habíamos hecho el pantalón, ahora vamos a hacer la blusa. La blusa lleva cierre invisible en la parte posterior, lleva un corte imperio, la parte superior lleva un escote en B pequeño, va cruzada y lleva corte estilo francés. Lleva bolsillos de parche y aberturas a los lados. Entonces arrancamos ya con el trazo. Para empezar con el trazo, lo primero que vamos a hacer es trazar una línea vertical, y con esa vertical vamos a trazar una horizontal, como lo vamos a hacer plano unido, pero para no complicarles la existencia a ustedes, yo no lo voy a hacer totalmente unido, sino solamente unido por la línea de profundidad de sisa, pero separados para que podamos trabajar el molde por separado. Solamente va a estar unido por la línea de profundidad de sisa. Entonces trazo una vertical, esta será la parte posterior, con esa escuadro una horizontal donde se aplomará la línea de profundidad de sisa, y separado voy a trazar la otra línea vertical donde se asentará la parte delantera. Entonces ya calcamos y seguimos. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Tomamos el molde posterior y lo aplomamos por la línea de profundidad de sisa. Les hago el acercamiento. Calcamos escote, hombro, sisa, y la parte de costado y la parte de cintura la hicimos punteado para después rectificar, para después corregir, porque esa es la que vamos a modificar. Y marcamos también la línea de separación de busto y la prolongamos, o vértice de pinza, y la prolongamos porque todavía no hemos definido el largo de la chaqueta, de la blusa. Lo mismo hacemos con la parte delantera. Calcamos escote, hombro, sisa, y la parte de costado y la parte de cintura la hacemos punteada para después modificar, y calcamos también vértice de pinza y la prolongamos para después darle las holguras, para darle desahogos, para darle lo que le necesitemos dar. Entonces, porque esa es la que vamos a modificar. En la parte de la profundidad de sisa damos un aumento o un desahogo de 1.5, puede ser de 1, 1.5, 2 centímetros, dependiendo de cómo lo quiera la clienta. En mi caso yo saqué 1.5, y allí donde me dio el 1.5 escuadré con la línea de profundidad de sisa una línea totalmente vertical paralela a la línea centro. ¿Qué hice también? Con la línea centro escuadramos una línea donde está el desnivel de cintura en el costado. Acuérdense que tenemos 3 desniveles, uno en el centro posterior, uno en el costado delantero y posterior es el mismo, y otro en el centro delantero. Entonces escuadré una lineecita donde me da el desahogo de cintura costado, y la escuadré larguita. Y lo mismo hacemos en el delantero, o sea, todo lo que hagamos en el posterior lo hacemos también en el delantero. Para el delantero, entonces también hicimos lo mismo. Prolongué, le di un desahogo de 1.5, escuadré con la línea de profundidad de sisa, escuadré una línea vertical paralela a la línea centro del delantero. Y esta sí la escuadramos con el desnivel de centro frente, porque necesitamos hacer una pinza, como va a llevar corte, entonces necesitamos que esa pinza me dé la profundidad de la sisa, del corte que yo necesito. Continuando con nuestro molde, vamos a hacer un análisis. Necesito saber qué tanta profundidad tengo que darle a cada pinza y cómo lo voy a organizar. Entonces, ¿qué tenemos en cuenta? Si yo estoy trabajando por talla, entonces voy a tomar la medida de busto
y le voy a restar la medida de cintura. En nuestro caso, la talla 10 dice que tiene de contorno de busto 92 y de cintura 68. La diferencia es 24 centímetros en total. Como estamos trabajando la mitad de nuestro molde, quiere decir que tengo que distribuir 12 centímetros para dar los ajustes en cintura. ¿Cómo los vamos a dar? Yo puedo decir, no, 12, entonces puedo repartir 6 en un lado y 6 en el otro y está bien. Pero al hacer el análisis del cuerpo de la persona, yo veo que tiene más busto, entonces puedo dar más ajuste en el delantero y menos en el posterior. Pero lo vamos a dar de la siguiente forma. En la cintura yo voy a entrar 1 centímetro. Vamos a ir sumando. En la cintura voy a entrar 1 centímetro. En las pinzas yo voy a entrar 1,5 para un lado y 1,5 para el otro, o sea, son 3 centímetros. O sea, 3 centímetros en cintura, en la pinza de cintura. O vértice de pinza, ¿no? Voy a entrar 3 centímetros, 1 más 3, 4. Y dije que íbamos a entrar en partes iguales, 6 para el posterior y 6 para el delantero. 1 más 3, 4. ¿Cuántos me hacen falta para entrar en la cintura? Entonces aquí entraría 2 centímetros. Y aquí están 2 más 3, 5, más 1, 6. Aquí están los 6 que tengo que distribuir en la parte posterior. En la parte delantera, ¿cómo los voy a distribuir? Yo quiero distribuir lo mismo que tiene en cintura en el posterior, lo voy a distribuir en el delantero. Entonces aquí voy a entrar 2 centímetros. Y me quedan faltando 4. ¿Esos 4 dónde los voy a llevar? Los voy a llevar en cintura. Ah, no, yo quiero repartirlo diferente. Yo quiero repartir 3 en el costado y 3 en la pinza. Bien, lo puede hacer. Hagámoslo de esa forma. No, yo lo voy a repartir así. 2 y 4. Y 4 en cintura. Entonces ahora vamos a ver cómo funciona esto. Entonces, como ella lleva un corte en la cintura, en el centro atrás, porque lleva un cierre invisible y yo quiero que ese molde me quede bien armadito en la parte de atrás, que le dé buena forma en la cintura. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a entrar 1 centímetro y ese centímetro lo voy a llevar en una semicurva hacia arriba con la regla de cadera en esta forma. ¿Hasta dónde lo voy a llevar? Lo puedo llevar al punto de profundidad de sisa o lo puedo llevar a mitad de espalda. Si lo llevo a mitad de espalda, tengo que tener en cuenta que en esta parte se me va a quitar medida y debo recuperarla después. Pero si la llevo hasta la línea de profundidad de sisa, no hay problema. Una semicurva que no es muy profunda, o sea, no es tan curva. Y la voy a llevar en esta forma. Y hacia abajo la voy a llevar como si fuera una pinza. Le voy a dar un largo más o menos de 10, 12 centímetros. Yo le voy a dar 12 centímetros. Y la voy a unir, la puedo unir con semicurva, pero ya la curva al contrario para ayudar a armar la cola. Ah, no, yo no la quiero tan curva, yo la quiero con línea recta. Lo puede hacer con línea recta, pero si la quiere con semicurva le ayuda a dar volumen a la cola. Listo. Y ya tenemos el asentamiento o la pinza de ajuste del centro atrás. A mí me dijeron, en la cintura vamos a repartir 3 centímetros. Y esos 3 centímetros, ¿cómo los voy a repartir? Voy a repartir 1,5 centímetros para un lado y 1,5 centímetros para el otro, para completar los 3 centímetros que yo voy a dar de ajuste en la cintura. Y ya lo tengo listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repintar el eje de cintura desde el centro hasta donde termina la pinza. Y vamos a formar la pinza hacia arriba y la pinza hacia abajo. Entonces, hacia arriba, el largo de la pinza
El límite es 2 centímetros por debajo de la línea de profundidad de sisa. Entonces marco los 2 centímetros. Supongamos que yo lo estoy haciendo a una persona y esa persona tiene el talle posterior súper largo y esa pinza me queda muy larga. El máximo que yo le puedo dar a esa pinza sería más o menos unos 16, 18 centímetros. Si ya me da 20 o más, no. O si yo tiene el talle posterior muy cortico y la pinza me queda muy cortico, lo máximo sería hasta la línea de profundidad de sisa.